Mesopotamia se le considera la cuna de la civilización. Mesopotamia tiene una ubicación muy interesante porque está entre dos ríos y al igual que Egipto, esos dos ríos le van a traer mucha prosperidad y mucha riqueza. ¿Por qué los dos ríos? Porque en esa zona es en los primeros lugares en donde se tiene registrada que acaba la época nómada del ser humano y empieza la vida sedentaria. Por sedentario, entiéndase que es quedarse en un lugar, y en el caso de esos grupos de personas, descubrieron la agricultura y se quedaron en un lugar para cosechar, para sembrar y para almacenar sus alimentos, cosa que no pasaba en la etapa previa de la humanidad antes de la revolución agrícola. En el tiempo en que la humanidad era nómada, tenía que ser muy ligero el equipaje para poder viajar, por decirlo así. Las familias no podían ser muy grandes. Siempre había quien se quedara atrás, y el que se quedaba atrás, ya sea un niño o ya sea una persona mayor, pues se lo comían los animales, que realmente el ser humano recolector cazaba animales y recolectaba frutos de donde iba pasando. Cuando llega la revolución agrícola y el ser humano descubre cómo sembrar, cuidar la siembra y cosechar, en vez de que la familia tenga que ser muy, muy reducida, ahora se ocupa mucha familia para poder sembrar, cosechar, mover la siembra, ¿no? Entonces ahora sí cambia de una manera radical la manera de vida del ser humano y empiezan a crecer las ciudades. Se empiezan a crear las ciudades y en este caso las primeras ciudades importantes de las que tenemos registro van a ser las ciudades que se desarrollan en la región de Mesopotamia. Mesopotamia, ¿qué quiere decir? Tierra entre dos ríos. Meso a la mitad. Potamia o Pótamos quiere decir ríos. Para conocer exactamente la ubicación de Mesopotamia pueden revisar la exposición, ahí va a aparecer. Y también pues les podemos ir diciendo que está más o menos por el área de Irak, encima de la península arábiga. De hecho, los ríos van a dar por allá, por el golfo por uno de esos golfos de Arabia. Entonces ahí está Mesopotamia, que es también el origen de la civilización sumeria. Las manifestaciones artísticas que vamos a ver aquí son, pues en este punto son bastante incipientes, pero podemos hacer mención, por ejemplo, de unas esculturas. Casi todas las esculturas, tanto de animales como de personas, curiosamente tienen los ojos muy grandes. Los animales están un poco mucho deformados o reimaginados, casi como un alebrije, aunque claro, sin la riqueza de colores. La arquitectura es famosa por los zigurats, o sea, por una serie de basamentos que se construyen unos sobre otros, que son como plataformas. Las cerámicas son son en relieves y son muy parecidas a lo que vamos a seguir viendo hasta la cultura griega. Y hay muchísimo relieve. Hay esculturas, pero también hay muchos relieves. Los relieves para muchos siguen siendo un enigma. Y la joyería, hay abundancia de cobre. Acuérdense que estábamos en la de bronce, hay abundancia de cobre. Y la joyería se enriquece representando pues lo que ellos tenían cerca, pero aquí lo interesante es ver la manera en cómo ellos ven las cosas. Si regresamos con Egipto, va a ser muy diferente la apreciación de la realidad a como la tienen los sumerios. También tienen pintura, mosaicos y pintura, y vamos a ver que es muy contrastante. Acuérdense que aunque había mucha agua, aquí en estas regiones son desérticas. Y como respuesta vamos a ver la gama de colores que manejan y todo lo vamos a poder ver aquí. Posteriormente vamos a hacer nuestro recorrido espacial y temporal a través de las siguientes etapas y las siguientes regiones de Mesopotamia. Tenemos a los asirios, tenemos a los acadios y posteriormente, por no decir por último, tenemos a los persas. Y persa la dejamos al último porque básicamente es el origen de la civilización islámica que conocemos ahora. Persia se sigue ubicando en la parte de Irak. Territorialmente se modifica un poco, pero agarra también parte de la península arábiga. Y cuando reconozcamos al arte persa, vamos a ver cómo se llega a un grado de sofisticación y de pureza en el arte.
Para ellos todo empieza a ser arte desde la caligrafía. Acuérdense que, bueno, si vimos el Mundial de Qatar, ellos le dan mucho valor a la caligrafía y hay figuras completas llenas de caligrafía. Lo mismo pasa con los chinos, con la cultura china. La caligrafía para ellos es una herramienta muy importante para dar a conocer sus manifestaciones artísticas. Vamos a ver la continuación de Mesopotamia, pero perfeccionándose un poco más. También empiezan a desarrollar literatura. La arquitectura siempre va acompañada de las artes, incluso hasta de literatura, Poesía, literatura son parte también de una corriente artística general que también va a incluir la arquitectura. Un ejemplo más fehaciente, un mejor ejemplo que quizá podemos entender más fácil, sería el del barroco. En el barroco, aparte de que es un estilo que es el primer estilo mundial, o sea, es el que llega desde Europa, se implementa aquí en México, y el barroco tiene que ver hasta con la literatura. Un ejemplo de la literatura barroca es Sor Juana Inés de la Cruz. Al ser sus sonetos tan contrastantes como la luz y la sombra, y si no, pongan en cualquier buscador sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, se van a dar cuenta de las características de cómo viaja, cómo nos lleva a viajar de imágenes de una parte muy oscura hasta una parte muy, muy blanca. Desde un no hasta un sí. Desde un maltrato hasta un cariño, por decirlo así. Y lo mismo es el barroco. El barroco trae mucha abigarración, mucho barroquismo, por eso se llama barroco también, que es el sinónimo de muchas cosas juntas, de abigarrar, se puede decir también, y también en contraste con unas superficies lisas. Entonces el barroco es de contrastes, pero ya ahí también hay música barroca, Pero ya regresando a los acadios, siguen desarrollando, siguen perfeccionando los relieves, desarrollan la literatura, diseñan una especie de sellos cilíndricos que son con los que van a empezar a comunicar mensajes. Vamos a pasar con los asirios, que también no va a cambiar tanto la manera en que se comunican y que representan lo que ven, pero aquí vamos a agregar más detalles. Es una manifestación artística más detallada y ahora van a retomar, les tocará investigar a ustedes, por qué retoman la esfinge egipcia con un tipo de esfinge que existe con los asirios, que es un cuerpo también de cuadrúpedo, posiblemente un felino, con la cabeza de un hombre con barba, ¿no? Como eran como se usaba allá. A la fecha todavía vemos la gente que viene de la parte de Persia, árabes, islamistas, que todavía usan la barba larga. Y pues ellos ya aluden a otras razones. Arte asirio va a tener esas características muy de continuidad del arte mesopotámico. Por último abordaremos el arte persa. Este se va a distinguir por sus características de monumentalidad y atención al detalle. Vamos a empezar a ver, aparte de los clásicos que ya conocemos como la orfebrería, la joyería, la escultura, aquí vamos a agregar los tapices y vamos a agregar también la caligrafía, los escritos, donde van a desarrollar con una riqueza de colores y con una gran capacidad técnica todas las escenas representativas de la vida cotidiana. También hay que ver también los mosaicos que ellos producen, donde ellos también se expresan su manera de ver las cosas. Los colores del arte persa son bastante vivos. Dentro de lo que es la arquitectura monumental va a estar acompañada o va a estar realzada, mejor dicho, por la jardinería. Con los persas es de las primeras civilizaciones que vamos a ver que ponen tanto énfasis en la jardinería, lo que posteriormente va a continuar practicándose con las civilizaciones occidentales. Más adelante ustedes van a poder apreciar el tipo de jardinería, por ejemplo, muy importante, la jardinería francesa, el tipo del jardín francés, el jardín inglés, que es muy diferente, y eso sí los dejo de tarea para alguna vez, para fuera del curso que lo quieran investigar.
el jardín italiano, tendríamos entonces también el jardín persa y tenemos también el jardín chino y el jardín japonés, que también son muy diferentes. Todos estos jardines que cité son diferentes entre sí. Y en alguna parte de arquitectura espero los podamos repasar. Forman parte de un curso. Espero lo podamos repasar juntos. Muy bien, entonces ya para continuar con el tema, la arquitectura persa va a constar tanto de palacios como de mezquitas, todas ellas profusamente decoradas, con mosaicos y aplicaciones hasta de oro y de cristales. Van a usarla, ya se recurre en este tiempo, ya se recurre a la arquitectura monumental. También se van a seguir usando los relieves escultóricos. Se recurre a la cerámica también, aparte del mosaico, y, como ya lo hemos comentado, a los textiles y a las alfombras. De todo eso tenemos ejemplos en las exposiciones que ya están en la plataforma. Muy bien, entonces ya por último, dentro de la cultura persa vamos a tener la orfebrería, la joyería, de las manifestaciones también artísticas sería la pintura y las miniaturas que se van a estar usando mucho, que son detallistas, son simbólicas, hacen uso del color de una manera vibrante y se van a plasmar ahí leyendas y poemas. Ahora, para hacer la tarea que viene, que es la segunda tarea de esta tercera unidad, vamos a hacer una línea de tiempo o una exposición en donde van ustedes a escoger los mejores ejemplos de cada cultura y van a decir por qué los escogieron. Entonces la tercera tarea vendría siendo la exposición. Y entonces pues dejamos pendiente para vernos en la siguiente clase de esta misma materia, de esta unidad, que son las culturas antiguas. Gracias.